¿Cómo hacemos esto? Buenas. Yo tuve una pregunta muy interesante y fue la siguiente. Si Dios sabía que el ser humano iba a pecar, ¿por qué Dios como quiera puso el árbol del bien y el mal en el paraíso? Y me decía y me argumentaba la persona y me decía, oye, es que yo no entiendo cómo es que tú me dices a mí que Dios es conocedor de todo, está en control de todas las cosas y sencillamente, ¿sabes qué? No veo la razón para qué tú le vas a poner el árbol del bien y del mal a los humanos para que pecaran y después que ellos tuvieran que vivir todas estas consecuencias hasta el día de hoy. Es más, es también injusto de que yo tenga que vivir o tener que seguir pasando cada una de las consecuencias que otras personas diseñaron, porque yo no fui el que pequé, yo no fui la persona que hizo las cosas mal. Entonces yo decía, wow, mira, es una buena pregunta. ¿Por qué Dios habría hecho eso? Entonces, ahí empezamos a hacer este pequeño estudio que comenzamos en Génesis. Ok, estaré leyendo por encimita, bastante resumido, el relato de la creación de Dios en Génesis 1. Vamos a ver empezando con lo que dice Génesis 1. Dice que en el principio creó los cielos y la tierra. Eso pasó en el primer día, ¿verdad? Estaba desorganizada, estaba vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Después dice que se haya la luz. Después que se hiciera la luz, separó lo que era la luz de la oscuridad y llamó a la luz como día y a la oscuridad como noche, y vio que todo era bueno. Y así se cumplió el primer día. En el segundo día dice que creó espacio entre las aguas y las tierras, y así llamó a las aguas y a las tierras. Entonces separó las aguas de los cielos y así pues creó los cielos y siguió creando las aguas. Y después de eso se dio cuenta de que el segundo día se completó. Luego de eso, perdóname. El agua lo llamó, al área seca lo llamó tierra y a lo mojado le llamó agua en este tercer día. Entonces empezó a decir, pues mira, que brote vegetación, que brote cuánta flora hay y a eso. Y cada uno tenía su propia clase, cada uno tenía su especie y vio que todo era bueno. Y así llegó el tercer día. Al cuarto día, dicen que las luces del cielo brillen sobre la tierra y creó dos grandes, ¿verdad? Hizo las estrellas, hizo el sol, hizo la luna, vio que todo era bueno y se cumplió el cuarto día. Entonces dice que después de eso empezó a crear las vidas en las aguas, que creó lo que eran los animales, los peces que viven dentro del agua. Y le dijo, pues mira, multiplíquense, sean fructíferos. Y se cumplió el quinto día. En el sexto, pues empezaron a crearse los animales que van por encima de la tierra. Y empezaron a caminar y todas estas cosas. Y le dijo, fructifíquense. Y también Dios vio que todo era bueno. Ese fue ese día. Luego de eso, fue que Dios crea en el sexto día. Dice, vamos a hacer los seres humanos, los crean y los hacen a su imagen y semejanza, y luego de eso los ponen en el huerto. Ok. Y con eso se cumple el sexto día. Entonces, luego de eso, en el capítulo 2 de Génesis, Dios explica cómo creó al hombre y la mujer después de explicar qué hizo en el séptimo día, que fue descansar. Explica que creó al hombre y a la mujer del polvo, lo diseñó y hasta que no fue que Dios dio aliento de vida, el ser humano no fue un ser vivo. Luego de eso manda al hombre a que descanse en un árbol, ¿verdad? Y le quita una de las costillas, crea a la mujer. ¿Qué pasa? Una de las cosas que es bien enfática la Biblia en decir, como cierra el capítulo número 2, es decir lo siguiente en el versículo 25.
Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Es impresionante cómo es que Dios creó las cosas perfectas, ¿verdad? Y muchas veces no pensamos las cosas desde este punto de vista, donde Dios creó las cosas perfectas de tal manera que ni siquiera el hombre tenía nada que esconder, porque no sentía vergüenza de su desnudez. Por ende, aunque estaba delante de otro ser humano, al no tener nada que esconder, no se preocupaba porque las personas vieran su intimidad o lo que había dentro de ellos. Sin embargo, esa parte la vamos a dejar para más adelante porque ahora la cosa se pone buena. Y vamos a empezar en el capítulo 3. Y dice lo siguiente. Y vamos a empezar a leer el capítulo 3, versículo 1. Aquí vamos a estar leyendo esta vez. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Ya resumí los anteriores 2 capítulos. Me salté un detallito en cuanto a lo del árbol, pero eso lo vamos a estar tocando ahora, que realmente esta es la parte que todo el mundo preguntó sobre por qué Dios puso el huerto, el árbol del bien y del mal en el medio del huerto. Pero nada, vamos a leer esta parte. Dice, la serpiente era más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Versículo 2 dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dijo Dios, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ok, vamos a parar un momentito aquí, ¿verdad? En el versículo 3 de este famoso libro de Génesis, como empezar el libro de Génesis con esta parte. Por ende, muchas veces nosotros nos preguntamos que por qué Dios pone este árbol si sabía que la serpiente en algún momento dado iba a tratar de tentar al hombre y a la mujer para que pecaran y para que se destituyeran de la presencia de Dios. Si Dios lo sabía todo, ¿por qué Dios fue tan abusivo en hacer eso? ¿Verdad? Aquí llegamos a la parte donde ya Satanás está llegando a donde está esta dama, que en ese momento era la dama, bueno, la mujer, vamos a ponerlo de esa manera, y ella está replicando, diciéndole, no, Dios no me ha dicho que no coma de ninguno de los árboles, me está diciendo que no coma del que está en el medio, porque si comemos de él o lo tocamos, morimos. Pero ahora va la parte interesante de todo esto. Dice el versículo 4, dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y el mal. 6. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Muchas veces aquí, en este momento, es que vienen las preguntas una vez tras otra diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si tú sabías que Dios sabía de que esa persona iba a pecar, ¿por qué lo hizo de esa manera? ¿Por qué Dios permitió de que la serpiente lo pudiera hacer? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? O sea, explícame el por qué, porque no entiendo. No entiendo cómo es que tú me dices a mí que si Dios es un Dios tan poderoso como tú estás diciendo, le permites a Dios hacer eso. Dios pues se dio el lujo de ser abusivo y no ser tan justo de coger a esas personas y dejar que comieran, porque si Dios está en todo lugar, Dios estaba allí también. Entonces, empezamos a sobreanalizar las cosas. ¿Por qué? Vamos más adelante. Leamos un poquito más, ¿verdad? Más adelante cuando dice el versículo 7. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí.
Tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, ahora, vamos a cortar un momentito esta parte aquí y vamos a empezar a entender lo que está pasando. Cómo la mentalidad del hombre empezó a cambiar. Una de las primeras cosas que se falló en este lugar se llama falta de obediencia. Sí, falta de obediencia. Dios le dio la oportunidad al hombre a que pudiera estar en el huerto y disfrutar de la comunión con Él, primeramente, ¿verdad? Directa, sin intermediarios, sin sentir que la presencia está o no está, sino que Dios estaba allí y caminaba por el huerto. Lo dice bien claramente. Pero entonces, al hombre haber desafiado lo que Dios le había dicho a ellos, el hombre empezó a sentir miedo y vergüenza. Empezó a sentir miedo porque la presencia de Dios estaba cerca y empezó a sentir vergüenza porque había desobedecido de Dios. Ya tenía algo que esconder. Por eso aprendió lo que era la desnudez antes de que Dios se lo enseñara a ellos, porque nadie se lo había enseñado. Por cierto, si lo quieres saber por qué yo te llego a ese punto, sigue leyendo los próximos versículos que van después de eso. Ahora, vamos a la parte del por qué yo digo que fue obediencia. Porque Dios nunca, desde el comienzo y el principio de la creación, podemos notar que ninguno de los seres humanos eran robots. ¿Por qué digo esta parte? Porque si hubiera sido Satanás el que trataba de convencer a la serpiente y la serpiente no tenía dominio propio o capacidad de tomar decisiones propias, ¿sabes qué? Cuando la serpiente hubiera ido donde él, le hubiera dicho, no, gracias. No, pero no, ya no te quieren escuchar, no. Y ¿sabes qué? No hubiera la capacidad de convencer a las personas. El dominio propio tiene una capacidad muy bonita que nos enseña a tomar nuestras propias decisiones. Pero nos tenemos que estar convencidos muchas veces de las cosas que nosotros pasamos en nuestro diario vivir. No significa que nosotros ahora vamos a decir, no, que yo nunca tuve dominio propio. Ahora mismo tú tienes dominio propio. El dominio propio que tú tienes ahora mismo es darle pausa, quitar el video, seguir al próximo. Pero si aún sigues aquí, el dominio propio te está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero seguir hasta un poquito más adelante. No te estoy diciendo que hasta el final, pero sí por lo menos un poquito más hacia adelante. Así que así mismo como estaba en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían dominio propio. La evidencia más grande de todo esto fue cuando la serpiente dice que los convenció. Así que si yo no te he convencido hasta el momento, quédate un poco más, porque aquí no se acaba todo. Ahora, acabo de darte a demostrar de que el ser humano desde un comienzo en su creación tenía dominio propio. ¿Por qué tengo que ponerte lo del dominio propio antes de hablarte de lo del árbol? Ok. Dios lo que hizo fue ponerte la opción en el huerto del Edén. Mira la cosa, mira esto. Y te lo voy a después aplicar a tu vida. Pero escúchame aquí un momentito. Dios pone el huerto del Edén porque era el momento. Dios le dio siempre la opción al ser humano de largarse de la presencia de Dios, de alejarse, de no estar con Él, de rechazarlo, de darle la espalda al diseño y las cosas que Dios tenía para cada uno de nosotros. Sí, Dios le había dado la posibilidad al ser humano para que pudiera hacer eso. Aunque tú no lo creas, así mismo pasó. Mira, es tanto así de que Dios te pone la llave en el medio de las cosas. Por ende, mira, vamos a ponerlo de esta manera. Dios dice en su palabra de que Dios no va a dejar de que seas tentado más de lo que tú puedas aguantar. También te dice de que también, juntamente con las pruebas, te va a dar las soluciones y con las situaciones, Él va a estar contigo. Pero siempre está la decisión tuya de decir, ¿sabes qué? Voy a seguir en pos de Dios o voy a seguir en pos de lo que yo entiendo o yo crea. Tal vez no está alineado con el Señor, pero es lo que yo creo, así que yo me voy en pos de eso. Por ende, ahora te vengo a decir yo, si Dios no hubiera puesto el árbol del bien y del mal, ¿sabes qué? Sencillamente hubiera convertido una jaula ese paraíso. Y al contrario, Dios fue tan misericordioso que siempre le dio la oportunidad al hombre para que lo escoja a él. Por ende, ahora vamos también porque entonces el hombre, Dios le dio la capacidad del dominio propio. Si sabía que él iba a fallar, si le daba la opción de escoger.
Porque sencillamente tiene que ser decisión tuya el querer seguir en pos de Cristo. Porque si tú decides no hacerlo, eso es consecuencia tuya. Eso son cosas tuyas. Dios no tiene por qué obligarte, porque si tú quieres estar con Él, se supone que tú lo escojas a Él. No que Dios venga y te esté como llevando con una cadena. No que esto, no que aquello, no que por aquí, no que por allá. Sí. El Señor dice, ¿sabes qué? Voy a llevar al ser humano a que vaya en pos de mí. Voy a darle la oportunidad para que Él pueda estar conmigo. Pero como también dice la palabra, yo no contendré contra el hombre toda la eternidad. Así que le voy a dar la opción de que me vaya escogiendo poco a poco. Tal vez tú dirás, pero hay personas. Ok, las personas no importan. Aquí el que importa realmente eres tú. Tú no puedes controlar la vida de las demás personas. Si Dios no controla la vida de Adán y Eva, porque sí, cuando la serpiente le dijo, no, que comas del árbol del bien y del mal, Dios se pudo haber puesto en el medio y le dijo, no, cállate, serpiente, estás castigada. No, Dios esperó a que todas las cosas fueran hechas, a que todas las consecuencias estuvieran, que todas las decisiones estuvieran hechas también, antes de ir y intervenir entre el hombre y Él. Aparte de eso, le dejó saber al hombre, me desobedeciste, te di la opción y me desobedeciste. Por esa razón fue que Dios le dice, ¿sabes qué? Para que el hombre no sea como nosotros, vamos a quitar el árbol de la vida y los vamos a sacar del huerto. ¿Por qué? Porque el huerto siempre fue el lugar donde Dios diseñó para que nosotros viviéramos con Él. El huerto fue ese lugar donde Dios puso ese árbol en el centro de vida para que vivamos juntamente con Él todo el tiempo de nuestras vidas. Dios había diseñado eso, pero el hombre lo quiso cambiar por decisión propia. Ahora, te voy a decir yo a ti, tú, por decisión propia, estás siguiendo en pos de Cristo. En decisión propia, estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Por decisión propia, tú has decidido seguir lo que Dios te ha mandado a hacer. Es más, por decisión propia, has decidido cumplir con los mandamientos. Porque hablamos mucho de Adán y Eva, hablamos mucho del por qué Dios creó el árbol en el medio. Pero hoy, en el día de hoy, que eres tú el que vas a poder tomar la decisión sobre tu diario vivir y encima de eso, tu futuro. Cuando digo futuro, puede ser futuro celestial o eterno, cuando nosotros partamos de esta tierra y nos vayamos al cielo o al infierno. ¿Cuál ha sido tu decisión el día de hoy? Hoy eres tú, tal vez, vamos a ponerlo así, en aquel día en la Biblia fue Adán y Eva. Ahora, el día de hoy, ponle el nombre a esa historia, tu nombre, para ver si tú seguirías tomando la decisión de estar en el árbol de la vida o buscarías el fruto de la desobediencia. Sí, siempre la desobediencia, siempre los placeres carnales parecerán un fruto bueno, un fruto que tú dirás, ay, me gustaría probar ese fruto va a ser atractivo. Pero muchas veces hay que tomarse en consideración de las consecuencias que nos va a estar llevando ese fruto. Tú fuiste diseñado para pecar en contra de Dios y desobedecerlo. Tú fuiste diseñado para solamente irte en contra porque encuentras de que Dios ha sido injusto. Seamos honestos. Muchas de estas consecuencias que estamos viviendo, inclusive las cosas que vivimos en estos días, que decimos, no, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto otro? ¿Por qué Dios permite aquí? ¿Por qué Dios permite esto allá? Es porque sencillamente una persona no se ha parado y decir, ¿sabes qué? Hoy me comprometo con Dios, pacto con Dios en decirle, Dios, hoy quiero hacer lo que tú tienes para mi vida. Hoy yo quiero hacer y seguir en pos de lo que tú quieres hacer. Mira, sí, Adán falló, pecó y destruyó todo lo que Dios había querido hacer con nosotros. Pero ¿sabes qué? Después vino otro hombre, que vino, en otras palabras, vino Dios en forma de hombre para morir por tus pecados y por los míos. Y podernos ser redimidos. No te estoy diciendo que ahora la vida va a ser color de rosa porque seguimos en este mundo. Pero aunque seguimos en este mundo, Dios quiere seguir estando juntamente contigo y que le des la oportunidad de seguirte transformando y volverte
y devolverte, mira, escucha esto, devolverte el diseño original que Él tenía para tu vida. Sí, el diseño original, eso fue lo que dije, diseño original. El diseño donde tú le digas, Señor, tiro para el lado cada una de los pecados que yo tomo. Señor, te doy control de mis concupiscencias para que seas tú el que te manifiestes en cada una de mis debilidades, en cada una de mis áreas, en cada una de estas cosas que termino fallando y destruyendo lo que tú estás loco por hacer conmigo. Bueno, leamos lo que dice Filipenses 2:13. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ahora que te explico esta parte, este versículo de hoy, tan cortito, que te dice de que para que ustedes hagan, ¿verdad?, lo que Dios quiere, Dios desea hacer eso en tu vida. ¿Tú se lo permites? ¿Tú le permites a Dios transformarte? ¿Tú le permites a Dios llevarte para que puedas alcanzar lo que Él ya tenía? ¿O vas a seguir tomando de excusas como hicieron Adán y Eva en el capítulo 3 diciendo, no, yo no pequé porque yo quise, fue porque la mujer me hizo pecar? Y la mujer, no, yo no fui tampoco, es que la serpiente me hizo pecar. Pero entonces, aunque tú puedas ver a tus alrededores 20,000 cosas que tal vez tú dices, es que Dios no existe. Déjame decirte de que así mismo como Dios permitió de que la mujer comiera del fruto, de que la mujer le diera a su marido y después entonces Dios intervino, así mismo Dios te va a estar preguntando hoy, ¿sabes qué? Tú que estás aquí, ¿qué has hecho? ¿Estás dispuesto? ¿Qué comiste del fruto? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me negaste? Tal vez Dios te está haciendo estas preguntas hoy. Es más, tal vez Dios te hace la misma pregunta que le hace en el capítulo 3 que dice, ¿dónde estás? Tal vez tú dirás hoy, no, ¿cómo va a ser? Tal vez Dios te está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esa pregunta choca, pero si lo pones a analizar, Dios no te abandona. Nosotros nos alejamos por nuestras propias decisiones y negamos muchas veces hasta la existencia de Dios, aunque muchas veces estas cosas que están pasando son en parte nuestra culpa. ¿Por qué nuestra culpa? Porque no somos nosotros los que paramos ciertas cosas. Por ejemplo, si la Biblia te dice a ti que no debes robar, ¿para qué robas? Que es divertido, que lo tomé en un momento, que aquí o aquello. No, que es por necesidad. Bien, te entiendo. Pero la Biblia te dice de que no debes robar. Tú confías más en la insistencia de que un Dios te va a ayudar para seguir hacia adelante si tú cumples sus promesas, o quieres confiar más en que sencillamente si tú lo haces ahora, tienes el beneficio de ahora. Mira lo que pasó con Adán y Eva. Fueron destituidos de la presencia de Dios. Ahora te pregunto, Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Quiero volverte a traer al diseño original. Pero queda de ti el querer volver a Él o sencillamente apartarte de Él. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos las gracias por esta palabra que tú nos has dado. Te pido que nos ayudes a seguir hacia adelante, poder seguir en pos de ti, Señor, que en estos momentos difíciles podamos tomar la decisión de escogerte a ti por encima de cualquier cosa. Padre, te damos las gracias y te pedimos perdón porque muchas veces no entendemos el propósito de tus cosas y cómo tú quieres trabajar en nuestras vidas. Pero sabemos de que aunque no conocemos el propósito de cómo tú quieres trabajar en nuestras vidas, tú lo haces todo en su tiempo, bueno, agradable y perfecto, Padre. Pero nos toca a nosotros también vivir nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable ante tu presencia, Señor. Señor, te pido que nos sigas transformando. Te volvemos a entregarte nuestros corazones, nuestras fallas, nuestras concupiscencias. Te volvemos a entregar cada uno de los aspectos de nuestra vida para que sigas tú transformando cada uno de ellos. Señor, te presentamos también nuestro caminar. Danos la capacidad de poder tomar la decisión de seguir en pos de ti, no importando las circunstancias que estén pasando. Y te presentamos también cada una de las decisiones que vamos a seguir tomando
ahora en adelante, para que seas tú bendiciendo nuestra vida, porque la palabra tuya dice de que aunque nosotros pasemos por diferentes circunstancias, nosotros debemos buscar tu justicia primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura. Creemos esa palabra en ti, Señor, pero así también, Señor, te queremos seguir entregando diferentes aspectos. Queremos levantarnos una vez más, queremos seguirte dando ciertos aspectos, porque muchas veces no te las queremos entregar porque son tan parte de nosotros que creemos que si nosotros te entregamos eso, no vamos a poder sobrevivir. Señor, perdónanos porque nos hemos engañado muchas veces, porque hemos estado tan acostumbrados a tomar estas decisiones de forma ligera que se nos olvida de que la vida espiritual, nuestra vida contigo, Señor, es una batalla diaria que es tan cierta como la que nosotros vivimos y vemos con nuestros ojos carnales, Señor. Se nos olvida de que esta pelea se debe luchar como si tu vida dependiera, porque así mismo depende, Señor. Señor, perdona nuestros pecados y te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder otra vez levantarnos y acercarnos otra vez a ti, Señor. Si estamos muy lejos de ti, Señor, por favor, acércanos. Danos nuestra mano, Señor, que seas tú los ojos, Señor. Reanima nuestros huesos, Señor. Vuelve otra vez a levantarnos. Vuelva a encender nuestras lámparas espirituales y que esa llama vuelva a crecer, pero crezca aún mayor, Señor. Padre, búscanos y personas estratégicas para que nosotros podamos volver a seguir buscando en pos de ti, Señor, que podamos seguir, como dice tu palabra, como carbones encendidos, buscándonos y encendiéndonos cada vez más, Señor, que podamos tener esas personas en nuestro cuidado para que nosotros cuando nos sentamos cabizbajos y no encontremos una salida, podamos volver a tener esa persona que nos levante nuestras manos, porque tú sabes que, Señor, muchas veces, aunque ignoramos la existencia de un Dios maravilloso y poderoso, necesitamos de personas que nos rodeen para que tú puedas otra vez ser el centro de nuestras vidas y nos vuelvan a reanimar a que nosotros volvamos a fijar nuestra mirada en ti, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú sigues haciendo cosas maravillosas en este tiempo y como dice tu palabra, hasta este día se ha extendido tu gracia. Así que hasta este día nosotros queremos volver otra vez y decirte, Señor, vuelva a trabajar en nuestras vidas, vuelva a trabajar en cada uno de nuestros aspectos para que tú sigas transformando nuestra forma de ser, Señor. Sabemos que tú no vas a contender con el hombre para siempre. Así que, Padre, te doy las gracias porque nos has dado la oportunidad de poder abrir nuestros ojos hoy y poder tener la oportunidad de poder otra vez arrepentirnos y volver a nuestra mirada hacia ti, Señor. Te damos las gracias por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Te damos las gracias por lo que tú harás en la vida de las personas que nos rodean. Y, Padre, te presento a cada una de las personas que están a nuestros alrededores, que son las personas que nos dan el support, que nos pueden dar las personas que nos dan el aliento muchas veces y el ánimo para poder seguir hacia adelante. Te pido que vuelvas tú llenando sus vasijas, que tú puedas seguir trabajando en ellos, Padre, para que de la misma manera que yo siga creciendo, ellos puedan seguir creciendo. Señor, ahora te presento también nuestras decisiones, que sean fijadas en ti, Señor. Y aunque sabemos que podemos orar 10,000 horas para que nuestras decisiones sean correctas y que tú nos des sabiduría y que tú nos des el discernimiento para saber tomar las decisiones correctas, si no leemos tu palabra, no oramos y tampoco buscamos tu presencia, Señor, de nada nos vale el tener tanto conocimiento, porque muchas veces, aunque tengamos el conocimiento de todo, podemos fallar así mismo como hizo Salomón, Señor. Porque si no tenemos el corazón cerca de ti, Señor, ¿de qué nos sirve saber tanto conocimiento y tanta sabiduría si como quiera vamos a hacer lo que nuestra carne nos pide? Ahora, Padre, te presento cada una de las cosas que estaremos haciendo el resto del día, Señor. Que tu poder y gloria vaya con nosotros donde quiera que vaya, Padre, y que nosotros seamos agentes de paz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias por esto. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí voy a llegar el video. Perdonen, traté de cortar un poquito la oración. No quería que fuera muy larga, pero nada, si tienen algo más que añadir, algo más que les gustaría, por favor, escríbanlo en el área de los comentarios. Y si no, será hasta la próxima. Dios los bendiga.